Gregor Johann Mendel nace el 20 de julio de 1822 y muere el 6 de enero de 1884. Fue un monje agustino, católico, naturalista, nacido en Heinzendorf, Austria. Describió, por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades del guisante o arveja, las hoy llamadas leyes de Mendel que rigen la herencia genética. Su trabajo no fue valorado cuando lo publicó en el año de 1866. Hugo de Vries, botánico neerlandés, Karl Correns y Erich von Scherman redescubrieron por separado las leyes de Mendel en el año de 1900. Sin embargo, existen indicios de que Scherman no fue un verdadero redescubridor. En su lugar, algunos autores prefieren incluir a William Bateson, quien introdujo varios términos hoy esenciales como genética, alelo, extendiéndose las leyes de Mendel a la zoología. Mendel inició sus experimentos eligiendo dos plantas de guisantes que diferían en un carácter. Cruzó una variedad que producía semillas amarillas con otras que producían semillas verdes. Estas plantas forman la llamada generación parental. Como resultado de este cruce, se produjeron plantas que producían nada más que semillas amarillas. Repitió los cruces con otras plantas de guisantes que diferían en otros caracteres y el resultado era el mismo. Se producía un carácter de los dos en la generación filial. Al carácter que aparecía lo llamó carácter dominante y al que no, carácter recesivo. En este caso, el color amarillo es uno de los caracteres dominantes, mientras que el color verde es uno de los caracteres recesivos. Las plantas obtenidas de la generación parental se denominan en conjunto primera generación o F1. Mendel dejó que se autofecundaran las plantas de la primera generación y obtuvo la llamada segunda generación filial 2, compuesto por plantas que producían semillas amarillas y por plantas que producían semillas verdes en una proporción 3:1, 3 de semillas amarillas y 1 de semillas verdes. Repitió el experimento con otros caracteres diferenciados y obtuvo resultados similares en una proporción 3:1. A partir de esta experiencia formuló las dos primeras leyes. Primera ley o principio de la uniformidad. Cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales. El cruce de dos individuos homocigóticos, uno de ellos dominantes AA y el otro recesivo AA minúscula, origina solo un individuo heterocigótico, es decir, los individuos de la primera filial son uniformes entre ellos. Segunda ley o principio de la segregación. Ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste. El cruce de dos individuos de la filial 1 dará origen a una segunda generación filial en la cual reaparece el fenotipo A recesivo, a pesar de que todos los individuos de la filial 1 eran de fenotipo A dominante. Esto hace presumir a Mendel que el carácter A recesivo no había desaparecido, sino que solo había sido opacado por el carácter A dominante, pero que al reproducirse un individuo, cada carácter se segrega por separado. El hombre y la genética, biotecnología e ingeniería genética. La biotecnología consiste en la utilización de seres vivos sencillos, bacterias y levaduras, y células eucariotas en cultivo, cuyo metabolismo y capacidad de biosíntesis se utilizan para la fabricación de sustancias específicas aprovechables por el hombre. La biotecnología permite, gracias a la aplicación integrada de los conocimientos y técnicas de la bioquímica, la microbiología, la ingeniería química y, sobre todo, la ingeniería genética, aprovechar en el plano tecnológico las propiedades de los microorganismos y los cultivos celulares. Permiten producir a partir de recursos renovables y disponibles en abundancia gran número de sustancias y compuestos. La ingeniería genética es una parte de la biotecnología que se basa en la manipulación de genes para obtener esas sustancias específicas aprovechables por el hombre. Se trata de aislar el gen que produce la sustancia e introducirlo en otro ser vivo que sea más sencillo y barato de manipular. Lo que se consigue es modificar las características hereditarias de un organismo de una forma dirigida por el hombre, alterando su material genético. Clonación de genes. La clonación de genes es una técnica mediante la cual se selecciona un gen que interesa por alguna razón, porque produce alguna proteína de interés para el hombre, antibióticos, vacunas, proteínas terapéuticas, hormonas, etc. Se introduce en una célula sencilla, normalmente bacteriana o de algún protista sencillo, como las levaduras, y se hace que esta célula se divida muchas veces y que fabrique la proteína que nos interesa. Luego se purifica la proteína, se puede distribuir para su uso. Hoy en día existe una técnica para clonar genes que es el PCR,
en la que a partir de un fragmento de ADN cualquiera se obtienen muchas copias por la acción de la enzima ADN polimerasa, responsable de la replicación del ADN. Los productos transgénicos son productos de origen animal o vegetal obtenidos a partir de individuos cuya información genética ha sido manipulada por el hombre a fin de modificar alguna de sus características gracias a que poseen determinados genes introducidos por el hombre mediante ingeniería genética. Así, por ejemplo, existen variedades de cereales que soportan plagas y sequías, frutos que tardan más en madurar o en pudrirse, animales con órganos de características parecidas a los humanos, etc. Riesgos de la ingeniería genética. Productos de consumo humano poco experimentados sobre sus posibles consecuencias para nuestra salud. Manipulación de otros seres vivos, lo que plantea cuestiones de tipo ético. Monopolización de la información con la intervención de grandes multinacionales farmacéuticas y químicas que invierten enormes cantidades de dinero con la esperanza de obtener mayores beneficios. Explotación de recursos del tercer mundo sin que a cambio les lleguen las ventajas de esta tecnología del siglo XXI. Peligro de manipular virus y bacterias patógenos, creando seres vivos incontrolados que pueden llegar a afectar a nuestra propia especie.